Te cantamos a ti, Señor, porque eres el que nos ha dado la libertad y el gozo, Señor. Y en ti podemos encontrar nuestra paz, nuestra tranquilidad, Señor. Y lo decimos, Señor, creyendo que tú estás con nosotros. Vi caer al enemigo, vi la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Oh, por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Tu amor cambió mi historia, me perdonó. En medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, 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 oh. Vengan ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Oh, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, oh, oh. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas vendrán, no creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, no creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, no creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, no creeré. Este es mi testimonio. Gracias, Jesús, porque nos salvas, Señor. Te amamos, Jesús. Gracias, Cristo, porque nos has dado vida, Señor. Te amamos, Jesús. Este es mi testimonio, que vivo soy. Este es mi testimonio de salvación. El amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Gracias, Jesús, que me diste libertad. Buenas noches, un saludo afectuoso a todos los que siguen esta transmisión y un abrazo a la distancia. Comparto con todos ustedes un cortomensaje más de la palabra de nuestro Dios, Textos en Contexto. Ahora con razón del capítulo número 4 del libro de Romanos, a partir del versículo número 17 hasta el versículo 21. Leo para todos. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia.
Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Generalmente este versículo es asociado, el versículo 17, es asociado a una equivocada interpretación. Esto es, una vez que es entendido que la palabra del Señor nos está diciendo a nosotros que tenemos que llamar a las cosas que no son como si fuesen. El contexto de este texto nos enseña claramente que esta frase o este enunciado no recae en la pronunciación propiamente de nuestras palabras, sino en aquello a lo cual el Señor ya ha establecido a través de la propia pronunciación de su propia palabra, vaya la expresión. Una vez más voy a leer el versículo 17 para seguirlo con toda atención. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Es una pronunciación de la palabra. Delante de Dios, a quien creyó, dice, a quien creyó, es decir, Abraham, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El único que llama las cosas que no son como si fuesen, en el entendido de ese versículo, es Dios. Dios es el único que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Mediante qué lo hace? Mediante la autoridad que tiene al poder pronunciar su palabra. Esto no es únicamente encontrado en este pasaje de la Escritura. El resto de la Biblia puede corroborar este principio que acabo de establecer, o más bien que acaba de establecer la palabra del Señor. Nosotros tenemos que entender que la parte no va a ser interpretada, no va a interpretar el todo, sino el todo interpreta la parte. Y hay muchas otras partes de la Escritura que vienen a corroborar el hecho de entender que lo que Dios pronuncia a través de su palabra es una pronunciación profética, una pronunciación que es un decreto por cuanto Él tiene la autoridad para emitir una palabra y que toda la realidad, por más difícil que ésta sea, se va a ajustar a lo que Él ya ha establecido a través de la pronunciación de su palabra. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en el capítulo número 11 del libro de Hebreos, el cual nos incita una y otra vez a que podamos creer que la palabra de Dios es poderosa, a que podamos nosotros estar totalmente convencidos de que Dios dice y es hecho, que Dios es el único que hizo todo el universo de lo que no se veía. Y dicho sea de paso, la misma ciencia establece un principio inteligente, que la nada no puede crear algo, que de la nada no surge algo. Sin embargo, podemos encontrar como respuesta entonces a partir del capítulo 11 de Hebreos, que Dios es el autor de la vida y es el autor de todo el universo, por cuanto Él pronunció y fue hecho, que todo lo que se ve se hizo y fue hecho de lo que no se veía, dice Hebreos. Esa es entonces la fe, el creer y dar credibilidad a lo que Dios dice en su palabra, porque eso finalmente es a lo que Dios nos está orientando a través de este pasaje. Podemos también asociar el versículo 17, este capítulo 4 de Romanos, al momento en el cual el centurión busca a Jesucristo. ¿Recuerdan? Mateo capítulo número 8. El centurión le dijo a Jesucristo, basta que digas tu palabra, ¿recuerdan? Y mi criado será hecho. Él puso un ejemplo interesante para poder sustentar esa aseveración. Y él dijo, yo sé bien que tú eres un hombre de autoridad como lo soy yo. Y yo, como hombre de autoridad, le puedo decir a uno de mis subordinados, ven y viene. O le puedo decir, ve y va. Es decir, el centurión dijo, tu palabra, Jesucristo, puede ser emitida, puede ser pronunciada y es capaz la realidad, cualquiera que ésta sea, ajustarse a lo que tú dices. Porque tú eres un hombre de autoridad, tu palabra es autoridad. Es decir, este pasaje nos está enseñando esa verdad, la verdad en la cual nosotros debemos andar. No se trata que nosotros pronunciemos nuestras palabras, porque nuestras palabras no tienen un efecto en lo sobrenatural y en lo espiritual. Cierto es que nuestras palabras sí tienen un efecto en cuanto al humano.
De acuerdo, por ejemplo, a Proverbios capítulo 6, que también, dicho sea de paso, es un texto que sacan de su contexto. Ese pasaje nos dice que no debemos de quedar presas de los dichos de nuestra boca, que no podemos quedar atados por lo que pronunciamos. Pero no se refiere a un aspecto espiritual o sobrenatural. Se refiere a que no podemos empeñar nuestra palabra para ir fiadores de un hermano que probablemente no pueda cumplir y que nosotros tengamos que salir en la responsabilidad de nuestra palabra a poder responder por la irresponsabilidad de aquel en el cual nosotros empeñamos la palabra. Es decir, nuestro lenguaje, lo que nosotros pronunciamos humanamente, sí tiene un efecto, pero nunca en cuanto a lo espiritual o sobrenatural. Es decir, no quiere decir o no indica que lo que nosotros pronunciamos pueda ser hecho. Si eso es así, ¿cuántos pudieran estar pronunciando cosas benéficas y que pudieran suceder? La palabra de Dios no nos lleva a poder centrar nuestra atención en la pronunciación de lo que nosotros tenemos la capacidad, de poder declarar. La palabra nos está siempre llevando a que nosotros tenemos que aprender a pronunciar y a declarar lo que escrito está. Un principio que nos va a ayudar a poder comprender este pasaje citado es: escrito es, hecho es en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios nos va a llevar no a nosotros, sino a Él, el cual dice la palabra que Dios le dio a Abraham un llamado, y en ese llamado le dio una promesa, la promesa de que él sería padre de muchas gentes. Entonces, Dios lo estaba orientando no a lo que él pudiera pronunciar, no a lo que él pudiera tener una expectativa a partir de su realidad, sino él lo llevó a una aventura de la fe, a creer lo que él había ya pronunciado sobre su vida. Es decir, nosotros tenemos plenamente que creer a lo que está escrito. Cierto es, insisto, que nuestro lenguaje nos puede comprometer. Por ello, la palabra también nos indica en los evangelios que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Porque cierto es que nuestro lenguaje nos puede comprometer a través de un acuerdo o de una promesa que empeñamos con las personas, y que tenemos como creyentes que tener honorabilidad en lo que nosotros nos comprometemos, y tenemos finalmente que cumplirlo. Podemos encontrar que sí, nuestras palabras pueden tener un efecto incluso en cuanto a lo psicológico. Eso también es importante. Lo que nosotros pronunciamos a nuestros hijos, cierto es, tiene un efecto poderoso en su estado psicológico. Por ello es importante también entender qué es lo que pronunciamos hacia ellos. Pero no quiere decir este pasaje, concretamente el versículo 17 que dice: llama a las cosas que no son como si fuesen. No nos está invitando a nosotros a llamar a las cosas que no son como si fuesen a partir de la pronunciación de nuestras palabras como personas. Nos está llamando a creer lo que Dios ya ha dicho. Es decir, no necesitan ni siquiera anular, ni poder cancelar, porque muchas personas, aún creyentes, dicen: lo cancelo, lo anulo. No, lo que la palabra del Señor nos está enseñando es que tenemos que creer lo que ya está escrito. Aún y cuando hay gente que pueda pronunciar palabras en contra de ti, la palabra de Dios no te dice: tienes que cancelar esas palabras, tienes que estar anulando esas palabras. No. Lo que la palabra del Señor nos va a orientar siempre es a creer lo que Dios ya ha dicho. Recuerda lo que dice esta palabra. Abraham recibe esa promesa de ser padre de muchas gentes, pero su realidad le gritaba que esto era imposible. Y dice la Escritura que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo como casi muerto ya de 100 años, ni tampoco se debilitó en la fe al considerar la esterilidad de su esposa Sara. ¿Por qué? Porque él se fortalece en la fe dando gloria a Dios, sabiendo plenamente que escrito es, hecho es, que lo que Dios pronuncia, que lo que Dios declara, que lo que Dios establece en su palabra es una palabra profética, es una palabra decretada, que toda la realidad, cualquiera que ésta sea, se ajusta a su verdad. Hoy entonces, en este texto, en contexto, nos enseña a que no debemos andar acorde a la realidad que vivimos, a esa realidad que nos puede gritar que nosotros no estamos imposibilitados de poder hacer o de poder ser aquello que Dios ha dicho. Cierto es que estamos nosotros imposibilitados, porque
porque no podemos lograr ni alcanzar ni aspirar a tal grado de milagro o de expectativa que supera nuestra propia humanidad. Pero nunca la palabra nos va a llevar a nuestras propias capacidades, sino nos va a llevar a confiar en que Dios es poderoso para hacer, porque Él es fiel y Él es todopoderoso, es grande en autoridad y en majestad. Esta palabra te invita a ti y me invita a mí a poder confiar y a poder creer en lo que ya está establecido en la Escritura. Quien llama las cosas que no son como si fuesen es Dios, no nosotros. No se trata de que tú pronuncies a través de un pensamiento positivo, porque tampoco la fe está asociada a que nos podamos mentalizar y poder estar diciendo como una especie de pronunciación mágica y decir, entonces me voy a programar y voy a estar repitiendo. No, la fe nos está llamando a poder creer lo que recitamos. Acuérdate cuando cuando el eunuco es encontrado por Felipe, Felipe le lanzó la base de la Escritura, que si él creía lo que leía, si él entendía lo que leía. ¿Crees esto? Si crees esto, entonces bien haces. Hoy yo te invito entonces, a través de este pasaje, a poder creer y caminar, no en lo que pueden pronunciar tus palabras, sino en lo que ya está establecido para ti en la palabra de Dios. No existe ningún decreto, no existe ninguna palabra profética más segura que la Escritura. Todo está decretado ya en este libro maravilloso. Todo ha sido ya pronunciado. Lo único que te resta a ti es creer. No andar acorde a la verdad. Cierto es considerar cualquier realidad que hoy estés viviendo, pero Dios nos está llamando a poder creer la verdad. Y la verdad no está en la realidad, porque si estuviese en la realidad de Abraham, la verdad, él jamás podría ser padre de muchas gentes, porque ya era un hombre de casi 100 años y su cuerpo estaba como muerto, y porque su esposa Sara era estéril. Sin embargo, dice la palabra claramente que él creyó en esperanza contra esperanza para poder llegar a ser lo que Dios había dicho que era, porque el único que llama las cosas que no son como si fuesen es Dios. ¿Qué es entonces la enseñanza? Creer a la verdad que encuentras en la palabra. ¿Qué dice la verdad de Dios acerca de la situación que estás viviendo? ¿Qué dice la verdad de Dios cuando tú tienes miedo? ¿Qué dice la verdad de Dios cuando tú estás en problemas económicos? ¿Qué dice la verdad de Dios cuando ves a tu familia perdida? ¿Qué dice la verdad de Dios cuando un ser querido parte a la presencia del Señor? ¿Qué dice la verdad de Dios cuando tú estás en soledad? ¿Qué dice la verdad de Dios cuando tú estás en problemas? La realidad siempre estará allí, pero vamos, la realidad no es real, nunca, sino cuando la verdad de Dios es hecha en ella. Porque nosotros caminamos no acorde a lo que vemos, a lo que percibimos, sino acorde a quien creemos, que es poderoso para hacer y estar convencido plenamente que lo que ha dicho será. Estamos desafiados entonces a creer lo que está escrito, a poder pronunciar, a poder declarar y a poder caminar en lo que escrito está. Escrito está, hecho es en el nombre de Jesús. Te invito entonces a que creas y recibas este mensaje y recuerda, el único que llama las cosas que no son como si fuesen es Dios y no nosotros. Pero cuando tú vas en oración a través de una pronunciación de la palabra de Dios, eso sí tiene un efecto. Porque dijo el profeta, Jehová dice y es hecho. Así que camina y cree en la verdad que encuentras en cada promesa de la palabra. Dios te bendiga y victoria en Cristo. Gracias por haber llegado al final de este video. Si te gustó esta predicación, dale like y no olvides suscribirte para poder seguir disfrutando de este contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes y compartir este mensaje. Nos vemos pronto.